Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Te pedimos que derrames todo tu amor sobre nosotros. Inúndanos de tu amor, no solo sobre tu iglesia, sino sobre todos los que están engañados en Babilonia, para que puedan entender sus propios pecados y puedan salir de Babilonia antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno hermanos, qué tremendo video. Este es un video de locos, es un video de extrema importancia para todos aquellos que quieran despertar de el engaño de todas estas falsas religiones cristianas y sobre todo el engaño de este falso Dios trinitario que fue introducido en la cristiandad. Y en este video me voy a referir a este pastor adventista llamado Hugo Champeta, el cual recibe una pregunta de uno de sus muy confundidos feligreses, quienes obviamente no entienden eso de que cómo así que un Dios es uno y es tres al mismo tiempo. Plop. Y bueno, este señor parece que es pastor adventista. Y estos adventistas trinitarios, a pesar de que tienen ciertas verdades, están adorando un dogma romano de la Iglesia Católica. Es increíble. Entonces, este es un llamado a todos los adventistas que están borrachos con el vino de Babilonia, los cuales andan muy soberbios por ahí, nada más porque su pastor les dice: no, nosotros no somos la Iglesia de Babilonia. Pero sí lo son, porque son trinitarios. La palabra nos dice en Jeremías capítulo 13 versículo 23: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Entonces, hermanos, ¿quién es ese leopardo del que nos profetiza el profeta Jeremías? Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Entonces este leopardo, esta bestia que es como un leopardo, es el anticristo romano, es el Papa, quien es Satanás mismo, disfrazado de ángel de luz. Y las manchas del leopardo, como nos dice el profeta Jeremías, son pecados graves, pecados muy graves que comete este anticristo, y que además se los enseña al resto de personas del mundo. Entonces, esas manchas del leopardo son todas estas encíclicas, bulas, concilios, decretos y cartas emitidas en algún momento de la historia por el Papa de Roma. Como por ejemplo, entre esas manchas está el concilio de Constantinopla, realizado en el año 381, donde se decretó que la Trinidad era bíblica, aunque no lo era. Plop. Y nosotros vemos que el adventismo tiene esa mancha, la mancha trinitaria. Por tanto, sabemos que la religión adventista está manchada con la doctrina papal, y por tanto, manchada con la sangre de los santos, manchada con la idolatría trinitaria. Plop. Así que este es un mensaje de advertencia. A ver quién lo va a escuchar, porque ya sabemos que serán pocos. Sí, muy pero muy pocos los que escuchen el mensaje y salgan de toda iglesia trinitaria para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Sí, oíste bien, al Padre, no a la Trinidad, ¿ok? Entonces, vamos directo al grano, y este video va a ser de tremenda revelación, inclusive
para los que pertenecen a los 144,000 que hacen parte del ministerio Ekusaton Aritmon. Vamos entonces a empezar derrumbando de una vez este gran engaño que existe en torno a la palabra hebrea Ekat o Ejat. Nosotros la vamos a pronunciar Ekat, aunque se puede pronunciar también Ejat. Y no olvidemos que los trinitarios usan esta palabra hebrea como prueba reina de que la Trinidad existe. Y esta palabra en hebreo significa uno. Y para ellos es la prueba principal, la prueba certera de que supuestamente Dios sería una Trinidad. Pero hoy, hermanos amados, Ekusaton Aritmon les va a derrumbar de un tajo su castillo de naipes, construido sobre arena movediza, recontra plop. Recordemos que los trinitarios siempre andan recitando el versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego esta misma frase o versículo lo recitan en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De esta forma ellos prueban que Dios es uno, porque luego ellos muestran otros versículos donde se habla de Dios como en plural. Leamos por ejemplo en Génesis capítulo 3 versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, claro, a primera vista, uno podría decir, sí, es cierto. Vemos que se dice que Jehová es uno y luego vemos hablando a Jehová en plural, como si fueran varios. Entonces, alguien podría de alguna forma pensar que la doctrina trinitaria es correcta. Sobre todo, ellos usan la palabra Echad para decir, mira, Echad en español es uno. Sin embargo, hermanos, la ironía siempre va por delante, hermanos, porque este mundo está bajo la influencia del satírico e irónico demonio que lo tergiversa todo de una manera fantástica, porque no es acaso demasiado curioso, hermanos, que el argumento principal que usan los trinitarios para probar la Trinidad sea precisamente esa palabra, la palabra hebrea Echad, y luego resulta ser que la palabra hebrea Echad es precisamente el argumento principal que sirve para derrumbar la Trinidad. Es decir, que la palabra Echad nos lleva al entendimiento clarísimo de que Dios no es una Trinidad. Pero ojo, también nos muestra de que Dios no es un Dios único, como dicen algunos judíos, de que Dios es un solo Dios único. Entonces, para desenmarañar este acertijo, empecemos primero recordando qué es la Trinidad, porque hay una gran confusión en torno al tema. Hay 3 tipos de trinidades, pero todas a la final son las mismas. La primera trinidad es la Trinidad romana. En general, los católicos declaran que Dios es un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Es decir, para ellos hay un solo Dios, pero hay 3 manifestaciones del mismo Dios, lo que ellos llaman 3 personas de la Trinidad. Sin embargo, para los evangélicos, como por ejemplo los adventistas, ellos tienen una versión de la Trinidad un poco modificada. Para ellos hay 3 dioses distintos, pero en unidad. Entonces los adventistas por eso hablan de que hay 3 poderes en el cielo. 3 poderes distintos y separados el uno del otro, pero en unidad. Y por eso muchos evangélicos dicen, no, yo no creo en la Trinidad católica, pero a la final la Trinidad en la que ellos creen es la misma Trinidad católica. Y luego están los que se hacen llamar unicitarios, que solamente se quedan con el versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que dice que Jehová uno es, y ellos dicen, ya fue, Jehová es uno y punto. Sin embargo, están desconociendo los otros versículos que ya leímos, en donde Jehová habla en plural, y se puede ver que habla como si fueran varios. Entonces, a la final, todo el que es unicitario
termina también siendo trinitario, porque es lo mismo. Entonces, vamos a desenmarañar todo este acertijo, como ya les expliqué, precisamente usando la palabra hebrea echad. Entonces, no olvidemos también el problema de los trinitarios en general, que ellos terminan adorando a un tercer Dios inexistente, al que ellos llaman Dios Espíritu Santo. Así como este pastor adventista Hugo Champeta se refirió al Espíritu Santo como Dios Espíritu Santo. Y mucho ojo, porque ese título para el Espíritu Santo no aparece en la Biblia por ningún lado. Sí, así como lo oíste, por ninguna parte se dice Dios Espíritu Santo. Lo que sí se dice en la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que hay una diferencia muy clara. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que tú digas el ser humano pierna, y otra cosa es que tú digas la pierna del ser humano. En la primera forma de hablar, haces ver a la pierna como si fuera un ser humano independiente, como si la pierna tuviera vida propia y que fuera un ser aparte y distinto de el ser humano como lo conocemos. Pero en la segunda forma de hablar, tú entiendes perfectamente que la pierna es parte del ser humano. Entonces, claro, no es lo mismo decir Dios Espíritu Santo a decir el Espíritu Santo de Dios. Mucho ojo con eso. Luego vemos que la palabra echad también puede ser encontrada en otros versículos donde no se habla de Dios, pero que se usa el mismo principio de varios que son uno. Miremos por ejemplo en Génesis capítulo 1 versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces vemos que hay muchas aguas, pero estaban todas regadas. Y Dios les dice que las aguas se junten en un solo lugar. Y la palabra hebrea usada aquí para describir este un solo lugar es echad. Entonces las aguas se reúnen en una. Asimismo leemos en Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí vemos que el hombre y la mujer, a pesar de ser dos seres distintos, se convierten en uno. Es decir, aquí de nuevo está la palabra hebrea echad. Dos seres distintos, pero en unidad, porque son dos seres separados el uno del otro, pero con la capacidad de estar unidos. Pueden ser una sola carne. Entonces, claro, la palabra echad es de extrema importancia. Y por eso les muestro esta palabra echad en hebreo para que les quede bien grabada en la mente. Y cualquier persona que quiera buscarla la puede buscar en internet, en el Viejo Testamento que esté escrito en hebreo, y puede mirar cómo se escribía la palabra echad en hebreo. Pero nosotros miremos esto. ¿Quién más que Jesús para aclararnos este misterio, esta situación que ningún ser humano puede saber porque Dios está en el cielo? Solo Jesús puede explicarnos de una vez por todas. ¿Quiénes fueron esos que hablaron al inicio de la creación? ¿Quiénes fueron los que dijeron en Génesis capítulo 11 versículo 7? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí vemos a Jehová hablando en plural. Entonces, solo Jesús puede revelarnos quiénes conforman esta unidad. Y lo mejor de todo, hermanos, es que Él lo hace. Leamos en Juan capítulo 10 versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús nos está revelando que esta unidad está compuesta no por tres dioses, sino por Él y el Padre. Y de esta forma queda revelado este misterio de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, cuando se dice Jehová uno es. Ya Jesús ahora nos confiesa que Jehová está conformado por el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno. Es decir, que el Padre y el Hijo son dos dioses separados el uno del otro, pero en perfecta unidad. Tanto el Padre como el Hijo entonces se llaman Jehová. Eso no quiere decir que el Padre y el Hijo sean
un solo Dios, sino que ambos tienen la misma forma de actuar y de ser, y por eso están en perfecta unidad. Entonces Jesús nos revela que no hay Trinidad en lo absoluto, y que cuando en el Viejo Testamento Dios habla diciendo que Adán y Eva serían como uno de nosotros, o como también dijo cuando descendieron a ver esta gran torre que estaban construyendo los babilonios, diciendo: bajemos y confundamos sus lenguas, entendemos ahora sin lugar a dudas que esta pluralidad que se usó solamente hace referencia al Padre y al Hijo. Es decir, solo son dos dioses separados el uno del otro, pero en perfecta unidad. Entonces, ahora, como les prometí al inicio del video, les voy a mostrar la clave de este acertijo, y que está precisamente en la palabra hebrea echad, porque no olvidemos que aquí nos encontramos con una pequeña dificultad. El Viejo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, sabemos que Jesús habló a sus coterráneos en Jerusalén en arameo y en hebreo, por lo cual, ¿qué pasaría si nosotros tradujéramos el versículo que dice el Padre y yo uno somos al hebreo? O si buscáramos una Biblia completa escrita en hebreo, aún el Nuevo Testamento escrito en hebreo, y por supuesto que existe. Leamos cómo se pronuncia este versículo de Juan capítulo 10 versículo 30 en hebreo: Haab bani echad anagnu. Ahí tienes entonces la palabra echad. Impresionante. Entonces, Jesús le está diciendo al mundo, mira, en Deuteronomio 6, versículo 4, cuando hablo de la unidad, echad, me refiero al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo están en unidad, en echad. Ahora, vamos de nuevo a mirar exhaustivamente el Nuevo Testamento escrito en hebreo, y vamos a buscar la forma como está escrita la palabra echad. Y vamos a compararla como está escrita la palabra echad en el Viejo Testamento, específicamente en Deuteronomio 6 versículo 4. Porque como hay algunos que les gusta tanto el hebreo, les voy a probar con el hebreo que Jesús usó la misma palabra echad para explicar cómo está conformada la deidad. Miremos entonces que en Juan capítulo 10 versículo 30 vemos que aparece la palabra echad escrita exactamente igual como está escrita en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Y vemos que la palabra echad está compuesta por 3 letras. La primera es Aleph, la segunda es Yet y la tercera Dalet, hablando por supuesto en el alfabeto hebreo. Y a esta letra Aleph, abajo, en la parte de abajo, le ponen 3 puntitos en forma de triángulo invertido. Y a la letra Yet le ponen una especie de T mayúscula pequeñita también en la parte de abajo. Y esa es la palabra echad. Entonces, en el versículo que dice que el Padre y yo somos uno, que ha sido tomado de un Nuevo Testamento escrito en hebreo, podemos ver que es perfectamente exacto a una Biblia con el Viejo Testamento escrito en hebreo, en la parte de Deuteronomio 6 versículo 4. Ambas palabras son exactas, echad, para describir entonces que el Padre y yo somos echad, hermanos. Entonces les he probado de manera irrefutable que no hay tal cosa como una Trinidad, sino que el Padre y el Hijo son echad, y que la palabra echad es clave para explicar cómo está conformada la deidad, y que está conformada solamente por el Padre y el Hijo. Ahora miremos esto. Nosotros vemos que en Deuteronomio 6 versículo 4 vemos abajo de la palabra Yet, vemos además del símbolo de la T mayúscula en miniatura, vemos una pequeña barrita vertical al lado de esa T miniatura. Alguien podría decir, mira Ecusatón, pero aquí hay algo que parece que muestra que no es la misma palabra. Pero veamos que ese palito vertical se pone para darle un énfasis a la palabra
en un estilo litúrgico, como en una especie de canto litúrgico. A la final, entonces, ese palito no altera para nada el significado de la palabra echad que vemos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y esto se los muestro aquí claramente. Leamos, sin lugar a dudas hay una barrita vertical en la parte inferior de la letra yet. Esta notación es parte del sistema de la Biblia hebrea que se utiliza para indicar la entonación o cantilación al leer el texto bíblico en hebreo. La barra vertical representa una pausa breve o un cambio en la melodía musical al leer las escrituras en hebreo. Es una característica específica de la recitación de la Biblia y no se encuentra en el hebreo moderno. Por lo tanto, es una notación litúrgica que no afecta el significado de la palabra. Ahí está claro, es decir, estamos ante la misma palabra, escrita en el Viejo Testamento, así como escrita en hebreo moderno, echad, hermanos. Y esos dos puntitos que vemos al final de la palabra echad, tampoco cambian el significado de la palabra, porque en hebreo le ponen esos dos puntitos al final de cada oración o versículo, hablando de la Biblia. Así que ahí tenemos cuál es la verdadera unidad o echad, que no consiste en tres dioses, sino que son solo el Padre y el Hijo. Y esto no debería asombrar a nadie, porque el mismo Jesús lo confiesa en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí podemos ver que Jesús invita a todo el que quiera seguirlo a ser parte de esta unidad. Y lo dice muy claro, es una unidad entre el Padre y el Hijo. No menciona a nadie más. Por ningún lado vemos a este tercer Dios llamado Dios Espíritu Santo, ni a la Trinidad. Jesús no lo puede decir más claro. Veamos de nuevo, para que todos los que crean sean uno con el Padre y el Hijo, no con la Trinidad. Y lo repite, hermanos, varias veces, de forma de que hasta un niño de 5 años pueda entenderlo. No solo eso, Jesús derrumba tanto la Trinidad católica como la Trinidad evangélica, como la unicidad de los judíos. Porque vemos, hermanos, que no se nos habla ni de un solo Dios, ni de tres dioses, ni de una Trinidad. Se nos habla de una unidad entre el Padre y el Hijo. Está clarísimo. Es un pasaje bíblico que derrumba todos los dogmas y doctrinas de las religiones cristianas modernas. Es de locos. Pero además de todo, es importante aclarar que aquí no estamos ante un solo Dios que se manifiesta en dos personas, porque a cualquier loco se le puede ocurrir esa idea luego. No, está muy claro que estamos ante dos dioses separados uno del otro. Uno es el Padre y otro es el Hijo, ¿ok? Pero están en perfecta unidad, en echad. Entonces podemos ahora entender más claramente el siguiente concepto en Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces aquí podemos ver al pueblo conformado por una multitud de individuos, pero actuando como un solo individuo, hablando a una sola voz. Entendemos con total claridad que no es un solo individuo, el mismo versículo lo dice. Tampoco es que es una manifestación de individuos de un solo individuo, no, sino que son diferentes personas e individuos separados el uno del otro, pero que tienen una unidad perfecta, porque son capaces de hablar y decir una misma cosa, una sola voz. Y entonces es como si fueran un solo individuo hablando, a pesar de que son una multitud de individuos. Y eso
quiere decir que todos estos individuos se han puesto de acuerdo en obedecer la ley de Dios, o por lo menos esa era su intención en ese momento. Pero además, si nosotros miramos en el lenguaje hebreo original de la Biblia, esta frase que acabamos de leer a una sola voz, vemos que en hebreo se dice Echad Kol. Es decir, hermanos, de nuevo vemos la palabra Echad para referirse a una multitud de individuos en unidad. Entonces, cuando Jesús dice que el Padre y Él son uno, no quiere decir que es un solo Dios manifestado en dos seres, sino que son dos seres distintos que tienen una sola voz, o sea que están en perfecto acuerdo y armonía. Por eso luego Jesús dice en Juan capítulo 17 versículo 21 y 23, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir que toda la iglesia debe estar en unidad, en Echad, así como el Padre y el Hijo están en Echad, en unidad, ¿ok? Es muy claro. Se busca una perfecta unión, y eso no quiere decir que todos vamos a mimetizarnos en un solo ser. No, todos somos distintos, pero todos vamos a estar en perfecto acuerdo, ¿ok? Y por eso, hermanos, cuando nosotros vamos de nuevo al Nuevo Testamento, pero escrito en hebreo, con esa escritura hebraica, vamos a encontrar en este pasaje bíblico de Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, la palabra Echad. En cada parte donde Jesús habla de unidad y de ser uno, vamos a ver ahí mismo que aparece la palabra Echad, escrita de la misma exacta manera, como fue escrita en Deuteronomio 6, versículo 4. Es decir, hermanos, que la unidad de la que nos habla la palabra Echad no es una unidad numérica como tal, en el sentido estricto y primario de la palabra, sino que es una unidad simbólica, es simbólico. Entonces nosotros vemos cómo al principio se habla de que el hombre y la mujer se casan para ser una sola carne, y todos entendemos que es algo perfectamente simbólico. Hombre y mujer se unen en uno. No quiere decir que es un solo ser manifestado en hombre y luego manifestado en mujer. No, son dos seres distintos, pero unidos por el matrimonio en un solo ser. De esta manera les he probado que la palabra Echad, lejos de probar la Trinidad, antes por el contrario, la refuta totalmente. Es de locos, porque Jesús usa esa misma exacta palabra para hablar de la unidad entre el Padre y el Hijo, y jamás para hablar de la unidad entre el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Ahora, nosotros nos hemos basado en lo que Jesús ha dicho y en las palabras exactas con las que Él habló, y nosotros no tenemos inclusive necesidad de eso para entenderlo. En el lenguaje español está demasiado claro, pero es que hay gente que no entiende la Biblia si no andan hablándole en hebreo. Es de locos, hermanos. Y entonces por eso les he mostrado que aún en el idioma hebreo no se puede tampoco probar la Trinidad. Antes, por el contrario, se derrumba por completo la Trinidad. Vemos que no es bíblica, ni en hebreo, ni en español, ni en nada. Ahora, es un grave error decir que Dios se manifiesta o en Padre, o en Hijo, o en Espíritu Santo, porque eso quiere decir que Dios ni es Padre, ni es Hijo, ni es Espíritu Santo, porque es apenas obvio. Para ser padre hay que engendrar un hijo. Y si Dios solo se manifiesta como hijo o como padre, es porque ni es padre ni es hijo, sino solo una manifestación, una aparición, una especie de personaje ficticio teatral con el cual Dios se presenta al mundo, pero que luego no es cierto que sea realmente padre o que sea realmente hijo.
Es decir, que Dios, si es una Trinidad, nunca engendró realmente a un hijo, sino que todo es una obra de teatro, un gran engaño en donde Dios se ha hecho pasar por padre o por hijo, aunque realmente nunca lo haya sido. El tema central aquí, hermanos, es la verdad. Si es que Dios realmente es Padre, Él ha tenido que engendrar a un hijo. De otra manera, no es Padre ni se puede llamar Padre, porque el que no engendra no es Padre. Así como hace el Papa de Roma, que engaña al mundo entero haciéndose ver como Padre cuando Él ni siquiera ha engendrado hijos. Y aún las personas lo llaman Santo Padre. Es una mentira por donde quiera que la mires, porque ni siquiera es el Padre de los cielos, ni tampoco es Padre acá en la tierra. Por supuesto, hermanos, Dios es espíritu, y como espíritu no puede engendrar un ser humano. Tampoco puede luego Dios engendrar a través de otro ser humano. Porque entonces el que a la final engendró fue el ser humano, no Dios. Es decir, que Jesús no es hijo de Dios porque haya sido engendrado por María, no. En ese caso solamente sería hijo de María. Jesús, para poder ser hijo de Dios, tiene que ser engendrado directamente por Dios. Pero, ¿de dónde sacará eso Ecusatón que Dios engendró a Jesús? Leamos en Hebreos capítulo 1 versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces yo no sé qué más claridad se pueda querer. Este versículo te lo está diciendo de manera clara que Dios no engendró ni a ángeles, ni a seres humanos, ni mucho menos animales. Todo eso es creación de Dios. Es apenas obvio. Porque si vamos a decir que nada más porque Dios creó al ser humano, por eso el ser humano ahora es engendrado de Dios, tendríamos que decir que asimismo Dios creó a los animales y los animales también tendrían que ser engendrados de Dios. Eso, por supuesto, es algo que es una blasfemia. Dios no puede engendrar un león o un tigre o una serpiente. Entonces vemos, hermanos, que Dios puede crearlos, pero no los engendra. Esto es creación de Dios, pero no es que Dios engendró. Luego, hay uno solo que sí fue engendrado por Dios, y como ya lo leímos en el pasaje bíblico, es Jesucristo, el único que se puede hacer llamar en su sentido estricto y literal, Hijo de Dios. Por eso Él dice claramente que Dios es su Padre y Él será su Hijo, porque Dios literalmente lo engendró. Y no fue porque María lo engendró, no, porque ya vemos que Dios lo engendra antes de que el mundo existiese. Obviamente María tampoco existía en ese momento. ¿Cómo podía luego María engendrarlo antes de que el mundo existiese? Se nos está diciendo claramente que Dios ya había engendrado a su Hijo Jesucristo antes de que María lo engendrara. Entonces está claro que Jesús no es hijo de Dios por haber nacido de María. Ella solo lo encarnó como ser humano, pero ella no le da la condición a Jesús de ser hijo de Dios. Esto también nos lo revela el apóstol Juan cuando declara en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ¿qué es unigénito? Es hijo único. Es decir, confirmamos que ni los ángeles ni los seres humanos son hijos de Dios en el sentido estricto de la palabra, porque de Jesús se nos dice que Él es hijo único. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces tal vez vivimos en una época de estas enloquecidas, en donde el 90% de las personas no tienen ni idea de lo que significa la palabra unigénito. Ni siquiera los líderes religiosos, ni los curas, ni los pastores, ni Hugo Champeta.
Pero yo aquí te digo que unigénito significa hijo único, ¿ok? Es decir, que el Padre solo tiene un hijo, literalmente hablando, que fue engendrado por él y se llama Jesucristo. Ahora, lo más increíble es que en pleno siglo XXI el mundo cristiano no sabe ni siquiera quién es Dios. Pero ¿cómo lo van a saber si cada profeta o apóstol que Dios les manda lo martirizan con sus inquisiciones? Pero cualquier cristiano verdadero debería saber quién es Dios, porque además se nos dice que Jesús lo dio a conocer. Pero ¿dónde lo dio a conocer? Pues en los evangelios, ¿verdad? ¿Acaso cuando Jesús predicó, mencionó en algún momento esta supuesta deidad llamada Trinidad? ¿O acaso Jesús habló de tres dioses en perfecta unidad? ¿O de un Dios que se manifiesta en tres personas? Jamás, hermanos. Pero ¿qué fue lo que Jesús vino a revelar entonces? Leamos en Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es el Padre. ¿El Padre de quién? El Padre de Jesús. Es decir, que Dios no se manifiesta como Padre, ojo, sino que Dios es el Padre. Esto es lo que Jesús ha venido a revelarnos. El apóstol lo deja muy claro cuando dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor. ¿Quién? Su Hijo Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿qué mejor explicación puedes buscar? Yo pregunto, ¿dónde está la tal Trinidad? ¿Será que el apóstol Pablo dijo, para nosotros hay un solo Dios manifestado en tres personas? ¿O para nosotros hay tres dioses o tres poderes en el cielo en completa unidad? ¿O hay un solo Dios unitario? No, eso no fue lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Está claro. Por otro lado, este pastor adventista Hugo Champeta dice que la prueba de la existencia de la Trinidad la podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Leamos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entendamos esto, hermanos, para explicar un poco este versículo que nada tiene que ver con la Trinidad. Entendamos que el Padre y el Hijo son Espíritu Santo. Pero también el Padre y el Hijo son omnipresentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Padre y el Hijo están en todas partes en todo momento. Es decir, no hay rincón de la tierra o de los cielos que se escape a la presencia de su Espíritu. Es decir, el Padre y el Hijo están en tu habitación y están en esta habitación, están en la habitación de todos los seres humanos, no importa si sean buenos o malos, pero ellos están ahí. Sin embargo, esa presencia no quiere decir que ellos estén aprobando las cosas malas que hacen los seres humanos. Ahora, nosotros entendemos que, por ejemplo, hay una reunión de mafiosos o de pedófilos, y el Espíritu del Padre y el Hijo está ahí, pero eso no quiere decir que Él apruebe esa reunión. Eso no lo quiere decir. Entonces, una cosa es la presencia espiritual del Padre y el Hijo, que tiene que ver con su omnipresencia. Otra cosa es que esa presencia espiritual se transforme ya en una comunión con el Espíritu del Padre y el Hijo. Es decir, ahora hay una aprobación. Es decir, que la presencia del Padre y el Hijo ahí no son solamente parte de su omnipresencia, sino que son ahora parte de una aprobación, de que Él acepta y que está feliz de que lo que tú haces es lo correcto, de que tú haces la voluntad del Padre y del Hijo. Por tanto, cuando nosotros miramos este concepto de comunión con el Espíritu Santo, se nos está hablando de una bendición, una aprobación.
de que el Padre y el Hijo aceptan y bendicen lo que tú haces. Es decir, que ya no es solamente una omnipresencia de Dios en tu casa, sino que ahora hay una bendición especial en tu casa. Ahora está en tu casa el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Porque alguien puede decir que Dios está en tu casa. Sí, pues es que Dios está en todas las casas del mundo. Pero ¿tienes comunión con el Espíritu Santo? Ahora ya eso es muy, pero muy distinto. Entonces, cuando se habla de comunión con el Espíritu Santo, no se habla de un tercer Dios por ningún lado, sino que se habla de una aprobación, una bendición especial que tiene la persona porque hace la voluntad del Padre y el Hijo. Entonces también tenemos que entender que se requieren las tres cosas, porque tú puedes decir, tengo el amor del Padre y tengo la gracia del Hijo, pero ojo, también debes tener la comunión con el Padre y el Hijo, es decir, una bendición especial que ellos te dan ahora, distinta a su presencia normal, que está en todas partes. Esto es obvio porque el amor del Padre es derramado sobre todos los seres de la tierra, tanto como para buenos como para malos. A todos les ha llovido el amor del Padre. Leamos en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es claro que el amor del Padre se derrama para todos los seres humanos, ¿ok? Sin embargo, hay que también hacer una aclaración. Puede haber una mujer que ame a un hombre, pero mientras el hombre no la ame, aunque esa mujer ame a ese hombre con todas sus fuerzas, ese amor no puede conformarse en matrimonio, en unión, porque el hombre tiene también que corresponder ese amor que la mujer tiene por él. Es decir, que ese amor del Padre tiene también que ser correspondido. El Padre lo entrega, pero luego tiene que ser correspondido. El Padre mostró ese amor entregando su único Hijo para que todos tengan salvación, pero luego las personas tienen que corresponder ese amor cuando aceptan el sacrificio de su Hijo en el madero. ¿Ok? Ahí es donde el apóstol Pablo te desea que recibas el amor del Padre. También tienes que recibirlo. Él lo entregó al mundo, pero luego la persona tiene que recibirlo. Lo mismo ocurre con la gracia de Jesús. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿quién nos dio la vida? ¿La Trinidad? ¿El Dios Trino? ¿Los tres poderes en el cielo? ¿O fue el Padre que entregó a su Hijo y luego su Hijo muriendo por nuestros pecados? Entonces, luego, entendamos para quién es la gracia. ¿Solo para los de América? ¿O solo para los de España? No, la gracia es para todo el mundo. Pero ahí está de nuevo la situación. Imagínate a un padre que le busca esposa a su hijo. Y el padre dice, ok, hijo, mira, tengo para ti la esposa perfecta, una prometida para ti con la que estarás feliz. Y el hijo, como es obediente, acepta la voluntad del padre, acepta a esa prometida. Y luego entonces el padre y el hijo van a buscar a la prometida y el hijo saca el anillo de bodas. ¿Y qué debería decir la mujer? Bueno, la mujer deberá decir acepto o me niego. Pero también la mujer tendría que pensar, ¿qué ha hecho ella para merecer que este ilustre padre y este ilustre hijo la hayan escogido a ella por esposa? ¿Qué tiene ella de especial? Al contrario, esta mujer es humilde y se da cuenta que ella se ha equivocado y que ha cometido muchos errores. Pero con todo y eso, el padre la ama y el hijo quiere casarse con ella. Entonces, esa mujer ha recibido la gracia del hijo.
porque ella no hizo nada para merecer esa invitación a ser la esposa de este ilustre hijo y la nuera de este ilustre padre. Entonces ya vemos que en vez de que la mujer fuera rechazada, antes por el contrario fue perdonada y convertida en esposa. Y el hijo saca el anillo de bodas y eso nos representa la gracia. Todavía falta también que la mujer estire la mano, ¿verdad? Y se ponga el anillo de bodas. Eso representa que ella acepta la gracia. Aceptar la gracia es guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Eso es aceptar la gracia. Pero ¿qué tenemos en este mundo religioso, cristiano, apóstata de hoy en día? Tenemos a curas y pastores, aún a estos adventistas, gritando a los cuatro vientos que están bajo la gracia, es decir, tienen el amor del Padre y tienen la gracia del Hijo. Sí, claro que sí, el Hijo ha tocado a sus puertas y está ahí con el anillo de bodas, ahí con la mano estirada, pero luego estos falsos líderes religiosos, cuando no guardan la ley, cuando no se arrepienten, es como si no estiraran la mano para ponerse el anillo de bodas. Es como si ellos se quedaran con la mano metida debajo de la camisa, como los masones, ¿verdad? Con su mano escondida y no estiran la mano para recibir el anillo de bodas. Estirar la mano es arrepentirse y guardar la ley. Entonces ahí han recibido completamente el amor del Padre y la gracia del Hijo. Sin embargo, aún falta una cosa, ¿verdad? Porque tú puedes tener el amor del Padre y la gracia de Cristo, pero aún no tienes la comunión con el Espíritu Santo, es decir, con el Padre y el Hijo. ¿Y eso qué es? La mujer tiene que irse de su casa e irse a vivir con el Hijo que está en el reino del Padre, ¿verdad? Hasta que eso no pase, pues no hay comunión. La mujer tiene que ir al banquete de las bodas con el Hijo y el Padre. De otra manera, ¿cómo va a haber comunión? Porque la mujer sigue viviendo en su casa. Entonces realmente no se ha casado. Hasta puede que tenga el anillo puesto en su mano, pero a la final no se ha ido de su casa. Sigue ahí en su casa, hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer sigue en el mundo. No se ha ido a vivir con el Padre y el Hijo, es decir, no tiene comunión con el Espíritu Santo. Y esta comunión solo se logra cuando la persona realmente se arrepiente y guarda la ley de Dios y realmente se despoja de toda idolatría, de todo, y realmente decide apartarse de todo lo mundano. Es decir, en ese momento es como si la mujer, la esposa de Cristo, saliera de su familia, de su casa, de lo mundano, para tener comunión con lo espiritual. Ya está alejada de lo carnal. Entonces, en el momento en que la mujer se va de lo carnal, se aparta de su familia, se aparta de lo mundano, para tener comunión con el Padre y el Hijo, ahí están las tres cosas. Ahora sí, la mujer tiene el amor del Padre, tiene la gracia del Hijo, y como decidió irse de su familia, ahora tiene la comunión con el Padre y el Hijo, porque ahora ella está sentada en una mesa comiendo con el Padre y el Hijo. Y esa es la comunión con el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿pueden ustedes creer que esta escena matrimonial que yo les estoy narrando, en donde vemos estas tres cosas, el amor, la gracia y la comunión, juntas de una manera impresionante? ¿Pueden creerlo, hermanos, que eso está en la Biblia, narrado como una historia real que vivieron unas personas? Veámoslo en Génesis capítulo 24, versículo 2 al 4. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí vemos, hermanos, que es el padre Abraham quien deliberadamente escoge la esposa para su hijo Isaac. No es Isaac el que decide, es el padre el que primero derrama su amor por
una de las mujeres de la tierra donde él vivió. Había una en especial sobre la que él derrama su amor como padre para que sea ella la esposa de su hijo. Y luego también vemos a su hijo Isaac aceptando la voluntad del padre, entendiendo que si su padre escogió a esa mujer para su esposa es porque esa es la que él debe tener como esposa. Cosa que no ocurrió con el hijo de Jacob. Recordemos a Esaú, quien prefirió casarse con mujeres canaanitas. Pero vemos que entre Abraham e Isaac hubo ¿qué? Una unidad. Hubo un Echad. Abraham e Isaac actuaron como uno, en perfecta unión. Es impresionante. Entonces Abraham envía a su sirviente en representación de su hijo para buscar a esa mujer en su tierra donde él vivía. Esa mujer era la que hallaría gracia a los ojos de Isaac. Entonces por eso el criado le ora a Dios para que le muestre cuál sería esa mujer. Leamos en el versículo 12 del mismo capítulo. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Entonces miremos, hermanos, que nada de lo que ocurre en esta historia es coincidencia. El siervo de Abraham está junto a una fuente de agua, y ahí llegaban las hijas de los varones de esa tierra a tomar agua. Leamos en Juan capítulo 4 versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos, hermanos, es exactamente lo mismo. El criado de Abraham hace las veces de Jesús y hace las veces de Isaac. Ahora él le dice a Rebeca en el versículo 17: Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Es tremendo, hermanos. Ahora, ¿qué le entrega el criado de Abraham a Rebeca? Leamos en el versículo 22. Y cuando los camellos acababan de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Pregunta, hermanos, ¿qué hizo Rebeca para merecer esas joyas? Nada. Es decir, ella recibió eso de gracia. Un regalo, hermanos, un regalo increíble. Toda esa cantidad de oro por dar de beber. Ahora, esa gracia se transformó en una invitación a ser la esposa del hijo de Abraham, y Rebeca en ese momento acepta. Por eso ella también recibe esos brazaletes y esos pendientes. Ella se los pone. Ella no los tiene ahí en la mano, se los pone. Entonces vemos que Rebeca acepta la gracia, hermanos, aceptando en primera instancia la propuesta de matrimonio. Pero ojo, hasta ese momento Rebeca solo tenía el amor del padre de Isaac, que es Abraham, y solo tenía la gracia de Isaac, la cual le había dado unos regalos sin ella merecerlos. No había hecho nada especial para ahora tener esos brazaletes de oro y ese pendiente de oro. Hasta ese momento Rebeca solo tenía el amor de Abraham y la gracia de Isaac. Sin embargo, aún faltaba lo más importante, ¿verdad? Faltaba la comunión con el Padre y el Hijo. Leamos entonces que aún Rebeca tenía que tomar una decisión final, aunque pareciera por la historia que ella ya la había aceptado porque tenía esas joyas en su cuerpo puestas sin haber hecho nada. Es decir, Rebeca no vendió nada, no hizo un negocio, solamente le dio agua al siervo de Abraham, y ahora ya ella tenía ese brazalete de oro. Por supuesto que es algo de gracia, un regalo. Leamos entonces del versículo 39 al 40. Y yo dije, esto dice el siervo de Abraham, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre.
entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la diesen, serás libre de mi juramento. Oh, no, hermanos, pongan atención, es impresionante. Hasta ese momento Rebeca solo había recibido el amor de Abraham y la gracia de Isaac, pero faltaba que ella se fuera de su casa. ¡Qué impresionante! Y si ella no lo hacía, entonces el pacto quedaba roto. Había un juramento, un pacto de matrimonio, en donde Rebeca ya estaba en ese pacto, hermanos. ¿Y qué había hecho Rebeca para merecerlo? Nada. Pero ella ya hacía parte de ese pacto. ¿Pero qué faltaba? No solo que ella dijera que sí, recibiendo el anillo de bodas o los brazaletes. Faltaba que se fuera. Faltaba que saliera de su casa. Es de locos. Y por supuesto, esa es la comunión del Espíritu Santo. Es decir, la comunión con el Padre y el Hijo. Porque de otra manera, si ella no se iba de su casa, el pacto quedaba roto. Entonces, ¿cómo podía haber comunión con el Padre y con el Hijo? ¿Cómo podía haber comunión con el Espíritu Santo si el pacto había quedado roto? Porque ella prefería quedarse en su casa y el Padre y el Hijo allá, en su tierra. ¿Qué comunión puede haber, hermanos, si están separados? Rebeca en su tierra y el Padre y el Hijo en su tierra, separados. No hay comunión. Entonces, esto lo probamos de una manera impresionante, del versículo 56 al 60. Y él les dijo, es decir, el criado, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Hermanos, es de locos, es de locos. ¿Ustedes creen que es coincidencia que apenas Rebeca decide irse de su casa, donde está su familia, a la casa donde está el Padre y el Hijo, inmediatamente le cae la misma bendición que Dios le dio a Abraham? Leamos en Génesis capítulo 17 versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es tremendo. Entonces, en esta historia tenemos el amor del padre Abraham, la gracia del hijo Isaac, y cuando Rebeca decide irse de su casa para irse a la tierra de Abraham y de Isaac, ahora sí, para ser parte de las bodas, del banquete de bodas, es ahí cuando ella entra en comunión con el Padre y el Hijo. Y esa es la comunión con el Espíritu Santo. Es tremendo. Y podemos ver, hermanos, que en esta historia no hay un tercer Dios. Porque ¿quién sería ese tercer Dios? A ver, muéstramelo. ¿Será Labán, el padre de Rebeca, que era avaro y codicioso? ¿Piensas tú que ese era el Espíritu Santo como tercer Dios? Nosotros vemos que no, porque ni siquiera es de Labán la decisión final, siendo Labán el padre de la casa. No es de Labán la decisión final. Aquí no ocurrió como con Abraham, que Abraham toma una decisión y el hijo la acepta. No, aquí Labán dice algo, pero luego Rebeca era la que finalmente aceptaba. Entonces, Labán no puede ser el Espíritu Santo como un tercer Dios, hermanos. Tampoco podemos decir que el Espíritu Santo es el criado de Abraham. No, porque claramente el criado de Abraham va en representación de Isaac. Y esto lo vemos muy claro. Cuando el criado le dice a Rebeca en el pozo, dame de beber, es una palabra clara que nos representa a Jesucristo. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Lo ves? Las mismas exactas palabras que el criado de Abraham le dijo a Rebeca.
dame de beber. Es decir, que jamás podríamos decir que el criado de Abraham representa a este tercer Dios llamado Espíritu Santo. Está claro que si ha de representar a alguien, solo puede ser Jesucristo. Así como también Abraham solo puede representar al Padre, así como Rebeca solo puede representar a la iglesia de Cristo, la cual entra en las bodas del Cordero. Hermanos, ¿acaso no creen ustedes que asimismo le va a ocurrir a cada ser humano aquí en la tierra, que Dios envía a uno de sus criados a tocar a sus puertas, toc, 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 a decirle: oye, ¿quieres venir a las bodas del Cordero? Mira, aquí está este regalo. Te entrego el perdón de todos tus pecados, el sacrificio de Jesús en el madero. Tómalo. Pero, ¿quieres venir? ¿Quieres tener comunión con el Padre y el Hijo? Entonces, qué tremendo, ¿qué harás tú? ¿Estarás dispuesto a dejarlo todo como hizo Rebeca? Es que ella lo dejó todo, hermanos. Abandonó su cultura, su familia, su comida, sus tradiciones, su patria, su vida entera, sus recuerdos, sus memorias. Todo lo dejó para irse a otra tierra, para tener comunión con el Padre y el Hijo, para ser ahora la esposa de Isaac. Miremos, hermanos, es de locos. Miremos a los evangélicos y católicos defendiendo a la familia, orgullosos, con sus cruces en el pecho, con su idolatría, con su Virgen María. ¡Ay, la familia! ¡Qué perdidos están! Es porque son trinitarios, hermanos. Imagínense a Rebeca nada más diciéndole al criado de Abraham: lo siento, Señor, pero la familia es primero. La familia es la familia. Miremos, hermanos, el cantante Rubén Blades le mandó un mensaje al presidente de Colombia diciendo: la familia es la familia. No importa lo mal que se comporte tu familia, presidente, pero la familia es la familia. Plop. Miremos lo avaro que era Labán, el padre de Rebeca. Hermanos, no era como que una muy buena familia en la que ella estaba. Labán, cuando vio ese brazalete de oro, se puso muy contento, pero luego se tenía que ir la hija. Pero ¿cómo así? Se me va a llevar el brazalete de oro. Y luego Rebeca dijo: no, yo me voy. Entonces Rebeca escogió una mejor familia, una familia que guarda la ley de Dios, una familia que hace la voluntad de Dios. Esos, dijo Rebeca, esos son mi padre y mis hermanos. De locos. Y se fue con ellos, se fue con el criado de Abraham. Dejó a su familia. Es el llamado que Dios le hace a todos, hermanos, por medio de sus siervos, por sus criados, diciéndole a su iglesia amada: ven a las bodas del Cordero. El amor del Padre está derramado por ti, la gracia del Hijo te es entregada, pero ahora ven a la comunión del Padre y del Hijo. Ven, miremos esto, hermanos. Las iglesias evangélicas y católicas se quedaron en el amor y en la gracia. Ahí se quedaron, hermanos. Pero no tienen la comunión, no la quieren tener. Tienen los brazaletes de oro colgados en el cuello y se ven relucientes. Y el mundo las ve. ¡Wow! Miren estas iglesias tan majestuosas. Mira la iglesia católica con todo ese oro y piedras preciosas. Rica, dorada ella, llena de riquezas, dueña de imperios, dueña de universidades y de colegios. Y es majestuosa, claro. Luego la iglesia evangélica es una iglesia billonaria, también tiene oro por todos lados. Es una iglesia poderosísima con un producto interno bruto superior al de muchos países del tercer mundo. ¡Wow! Iglesia evangélica, iglesia católica, tienen el amor y tienen la gracia, pero no quieren salir a recibir la comunión del Padre y del Hijo, porque están defendiendo a su familia. Primero es mi familia. ¡Wow, hermanos! Es de locos. Defienden a la familia corrupta,
a la familia pecadora que no se arrepiente, a la familia trinitaria, a la familia dominguera. No olvidemos que el cantante Rubén Blades tiene una canción invitando a las personas a reposar en domingo. Oh no, hoy es domingo, el día del sol. Vamos a reposar alegremente, vamos a ir a la iglesia a comernos una galleta en forma de sol. Plop. Hermanos, con razón, es que nada es coincidencia, nada, hermanos. Miremos al presidente Petro en el país de Colombia, en donde su hijo se vio envuelto en un escándalo de supuesta corrupción. Pero tranquilos, es la familia. La familia es la familia. Y esto es lo que viene para las iglesias falsas. Cuando venga el llamado final, ok, mira, o vienes o te quedas. O vienes a las bodas, y para venir a las bodas tienes que salir de tu tierra. Y ellas van a decir, no, pero mira, y mi familia, primero es la familia. Entonces, ¿qué pasa? Estás en una familia corrupta, no guardan la ley de Dios. Entonces no quieren someterse a las leyes de la casa de Abraham, a los mandamientos y estatutos y decretos de la ley de Dios. Déjame en mi propia casa. Déjame en mi tradición, en mi tierra, en mi patria, en mi madre tierra. Déjame en mi cultura. Déjame con mi patrona. Porque la familia es la familia. En el domingo, el día de la familia. Y eso fue lo que dijeron también las hijas de Lot que estaban casadas. ¿Verdad? Los ángeles fueron a tocar a su puerta, hermanos. Es la misma historia una y otra vez. ¿Y qué pasa? Pues las hijas de Lot no quisieron abandonar su tierra, su familia, su casa, su tradición. No, porque un momento, ¿y mi familia? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Qué pasa? Seguramente tendrían hijos también, seguramente. ¿Cómo abandonamos todo esto? Nuestras familias no pueden dejar Sodoma porque ellos están aquí y yo tengo que estar aquí con ellos. No importa que sean sodomitas. Nosotros tenemos que defender a nuestra familia. Pero oremos, hermanos, para que tomemos la decisión correcta llegado el momento final, la última hora. Cuando viene ese llamado final, se cierra la puerta. Ven, entra a las bodas del Cordero. Ven a tener la comunión con el Espíritu del Padre y del Hijo. Ven, es el mensaje final. ¿Sabes qué? No hay espacio para ruegos. No te van a decir, pero mira, pero ven. No, hermanos, así no es. Miremos cómo fue el llamado. Cómo fue que el siervo de Abraham le dijo al padre de Rebeca. ¿Cómo fue la cosa, hermanos? Leamos en el versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces aquí no hay espacio para rogaderas, hermanos. No hay espacio como para que, ay, mira, dale, vamos. No, así no funciona. Cuidado, hermanos. O aceptas y dices sí, o te quedas. Te quedas con tu familia, en tu tierra, en tu tradición, con tu madre patria, con tu Heimat, con el Volk, ahí, hermanos, con tu pueblo, el sagrado pueblo. Son nazis, hermanos. ¿Y qué pasa? Tú te quedas ahí con los nazis, defendiendo a su madre patria, a su Heimat. Pero defendiéndola por la maldad, porque no guardan los mandamientos de Dios. Porque otra cosa fuera, si guardaran la ley de Dios, entonces habría comunión ahí con el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero no hay comunión ahí. Entonces no hay vuelta de hoja. Viene para ti el llamado final. El mandato que Abraham le dio a su siervo es, mira, tráeme a la esposa de mi hijo. ¿Ok? Entiende ese concepto. Es un mandato final. Y el siervo de Abraham tenía que lograr su cometido. Punto. ¿Entiende ese tema? Es decir, el siervo de Abraham no va a llegar con las manos vacías a donde su Señor. No funciona de esa manera, hermanos. La orden se cumple. Abraham dio una orden.
me traes una esposa para mi hijo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si Rebeca no hubiera aceptado? Pues, manos a la obra, a buscar otra, porque tengo que traer una esposa. Y, por supuesto, esa otra esposa vendría a rellenar el lugar que había sido dispuesto para Rebeca, en caso de que ella no hubiera aceptado esa invitación. Y es la misma invitación que Jesús le hizo a esa mujer en el pozo. Es que se repite, hermanos. Y esto se repite en la vida de cada persona. Jesús le dice a la mujer, ven conmigo, yo te voy a dar agua de beber. Jesús le dijo, dame de beber, pero ¿qué podía hacer la mujer? La mujer no tenía nada para dar. Era Jesús el que tenía todo para darlo. Por eso Jesús le dice, ¿sabes qué? Ven conmigo. Yo te voy a mostrar dónde vas a beber agua. ¿Dónde? Cuando tengas comunión con el Padre y el Hijo. Por eso Jesús le dice, ven, trae a tu marido. Ven, vamos a las bodas del Cordero. ¿Pero qué le dijo la mujer? Del versículo 17 al 18. No tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Plop. Es decir, la familia de la mujer era una familia pecadora. El supuesto marido que ella tenía no era su marido. Pero la mujer, finalmente, aún y después de que Jesús le dijo que fuera por su marido y viniera, luego ella se fue a donde su familia. Porque la familia es la familia. Pero Jesús le dijo, ni siquiera tu marido es tu marido. Miremos entonces la incredulidad de la mujer samaritana en el versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella dudaba, ¿será este el Cristo? ¿Será que Dios me está llamando a las bodas del Cordero? ¿Será? Vemos la falta de fe, vemos cómo la mujer, en su duda, no quiso ir a las bodas del Cordero. El propio Hijo fue a buscarla, pero ella no se quiso ir con Jesús. Se devolvió a su familia, a su patria, a sus tradiciones. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando la segunda venida de Jesús se acerca, antes del 2031? ¿Será que Jesús va a empezar a llamarnos, diciéndonos, ven? Y es lo que ocurrió con Rebeca. Él le dijo, ven. ¿Y qué hizo Rebeca? Dijo, déjame aquí en mi casa un ratico, yo miro. No. Inmediatamente aceptó. Entonces son palabras serias. Son palabras que retumban en los oídos, inclusive desde hace 5 años, cuando se escucha la voz, ven, ven a las bodas del Cordero. Cuidado porque te quedas afuera. No vaciles entonces al tomar la decisión. La decisión hay que tomarla ya. Vayamos en ascenso, vayamos todos los días avanzando en santidad, en arrepentimiento, siempre un paso hacia adelante, siempre en victoria, esforzándonos en no comer lo inmundo, rechazando de inmediato todo alimento animal, todo pecado. No importa lo difícil que sea, avancemos siempre en renunciar a vivir por los deseos y placeres para vivir en el Espíritu. Pongamos nuestra mente en las cosas de Dios y vamos, hermanos, vamos a las bodas del Cordero. Acepten el llamado. Hemos sido invitados. Hoy Jesús nos dice, ven. Es que nada es coincidencia, hermanos. Y si este conocimiento te ha llegado, es porque es la invitación misma la que te ha llegado a tocar tu puerta, diciéndote, prepárate, apercíbete, porque vamos a tener comunión con el Padre y el Hijo. El día final se acerca, la hora viene y tú estás invitado, pero no te puedes aferrar a tu familia, a tu pueblo, a tu tradición, no. Aférrate a guardar la ley de Dios. Haz este pequeño esfuerzo, porque no estamos ante un esfuerzo que va a durar decenas de años como ocurría en el pasado, cuando otras religiones decían, ahí viene Jesús, se aproxima su segunda venida, y las personas duraron decenas de años esforzándose y algunos se cansaron en el camino.
Pero aquí no estamos ante decenas de años, hermanos. Aquí estamos con una fecha límite que está muy clara y es el 2031. Es decir, no es un esfuerzo que haya que hacer por un tiempo muy prolongado. ¡Oh, no! Una vida entera de decenas de años en sacrificio. No, hermanos. Es por un poco de tiempo. Inclusive antes del 2031. Para que alces tus ojos al cielo y mires allá donde está la santa ciudad. Ahí, donde el Padre tiene preparado para ti tu morada eterna, para que se consuma finalmente la comunión con el Padre y el Hijo, que es la comunión con el Espíritu Santo, para toda la eternidad. Como dice en Apocalipsis 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y algunos locos dicen que aquí el Espíritu es el Espíritu Santo. De nuevo volvemos al tema del agua, hermanos. ¿Quién es el que te llama a tomar el agua? Es Jesucristo. Está claro entonces que cuando se habla del Espíritu aquí, se habla de Jesucristo, hermanos. Jesucristo que es Espíritu, Espíritu Santo, así como también lo es el Padre. Pero cuando vemos al Espíritu, tenemos que entender que es el Padre y el Hijo, porque el mismo Jesús lo dijo, el Padre y el Hijo uno somos. Entonces, el Espíritu y la esposa dicen, ven, el Padre y el Hijo con su esposa te llaman a ti también, a que vengas a ser parte de estas bodas del Cordero. Ven, y el que oye diga también, ven, y el que tenga sed, que venga. Y todos van a tomar de esa agua gratuita que hará que vivas eternamente. Es la hora, es el tiempo. Estamos aquí, hermanos. Entonces recibe esto, hermanos. Recibe el amor del Padre. Recibe la gracia de Cristo. Y recibe la comunión del Espíritu Santo. Recibe las tres cosas. Pero eres tú quien tiene que recibirlas. Así como Rebeca las recibió, asimismo tú también tienes que recibirlas. Ojo, porque también está la otra parte. Esa mujer samaritana en el pozo, que le entregaron el amor del Padre, le entregaron la gracia de Jesús. Imagínate que el Salvador del mundo venga a ti. Eso solo puede ser visto como una gracia, un regalo tremendo. Esa mujer ahí haciendo su actividad diaria de sacar agua de un pozo, y viene ese ser que creó el mundo, Dios mismo, el Hijo de Dios, viene por ti. Eso es una tremenda gracia, un tremendo regalo. Pero todavía faltaba una cosa, hermanos, y era que esa mujer aceptara la invitación de Jesús. Ven, trae a tu esposo y ven. Pero la mujer tenía un problema, tenía un pequeño enredo familiar, y en ese enredo quedó enredada, y la mujer se fue más bien a hablar con su familia, a ver qué le decían ellos. ¿Qué puede decirte esta familia a ti? ¿Qué puede decirte si están en pecado? Vas tú a pedirle opinión a esa familia. Y es lo que nos dice este señor Rubén Blades. La familia es la familia. Oye, pero si la familia es inmoral, pues ¿qué puede ser esta familia de bueno si es una familia inmoral? Y no me refiero específicamente a la familia del presidente. Me refiero a todas las familias que aceptan la maldad y que la protegen y la defienden como algo que debe ser defendido porque es parte de la familia. Entonces todo esto es posible en la tierra porque aquí no hay justicia. Es que claro, el presidente puede decir, la familia es la familia. Rubén Blades, como este cantante que de seguro tuvo que recibir la aprobación de la masonería eclesiástica para poder ser así de famoso, pues claro que para él es muy fácil decir la familia es la familia, porque todos estos jueces y fiscales y magistrados pertenecen a la masonería eclesiástica y aquí no hay justicia en este mundo. Y claro que la familia es la familia, pero ojo, porque viene un juez,
Viene un juez a dictar juicio y a él no lo pueden sobornar. A él no lo puedes llamar gran maestre. No hay nada que puedas hacer. No puedes darle oro, porque él es dueño de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya no eres parte de la familia poderosa? Y ahora viene otra familia que está en el poder. Es la familia celestial. Y Dios quiere que tú estés allá arriba, para que no sufras el castigo, el juicio que viene. El juicio para la esposa adúltera, la esposa que no recibió el llamado de Dios. El Señor la llamó y ella no quiso, hermanos. ¡Ojo! Grábense eso, porque es importante para el próximo video. El Señor llama a la esposa y la esposa no viene. ¿Cuál es el juicio que debe haber para la esposa? Hasta pronto, hermanos, y un saludazo.